¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a esta cuarta sesión del curso de lenguaje. Soy el profesor Cristian de la Cruz y hoy día vamos a desarrollar el tema correspondiente a las relaciones semánticas. Veamos por acá entonces y recordemos también que la gramática se va a encargar del estudio de toda lengua natural y justamente para ello se va a valer de ciertos recursos, de ciertas especialidades, las cuales estaban encaminadas a ciertos elementos en particular o a ciertos aspectos. Por ejemplo, una de ellas es la llamada semántica. La semántica en este caso se va a encargar de un punto en particular. La sesión anterior trabajamos lo correspondiente al signo lingüístico y habíamos visto que el signo lingüístico era todo estímulo, ¿verdad? Acústico, que tenía dos lados. Un lado del significante, que era esta huella material, acústica, que a su vez aludía o nos hacía pensar en una imagen conceptual, en un concepto, en una imagen representada que recibe el nombre de significado. Es por eso que justamente la semántica trabaja y aborda solo este aspecto, el aspecto del significado. Es decir, la semántica está orientada principalmente a lo correspondiente al significado de una palabra o de un lexema. ¿Ok? Entonces, en particular, lo que vemos aquí hoy en día es el significado y las posibles y múltiples relaciones que pueden darse también en el empleo de una palabra. Y eso lo sabemos muy bien porque podemos y sabemos distinguir, ya sea en el uso oral o en el escrito, que las palabras adquieren muchas veces por la situación, por el contexto, más de un significado. Entonces, veamos justamente en este caso que la semántica es una parte de la gramática, ¿verdad? Que ya hemos visto, que está encargada o que está relacionada en particular con el significado, y esto es algo que lo debes tener bien en claro, con el significado del fenómeno lingüístico que aparece, ¿verdad? Que se da dentro de la comunicación humana. Muy importante recordar y relacionar que estas disciplinas pertenecientes a la gramática tienen un área específica de trabajo. La semántica se va a encargar del significado. La fonología, la fonética se encarga en particular del sonido. Los sonidos que nosotros emitimos y cómo conformamos, agrupamos esos sonidos va a estar especializado en el área de la fonología y la fonética. Luego tenemos la morfología, que lo veremos en otras sesiones, correspondiente a la estructura de la palabra, a cómo se originan y justamente cuáles son estas unidades morfológicas que están llenas de qué, que están llenas también y poseen significado. Y del mismo modo veremos el trabajo de la sintaxis relacionado con la función que cumplen las palabras dentro de una estructura importante que es la oración. Y también hemos encontrado pues ya la lexicología, otros elementos más, pero siempre todos estos elementos, estas disciplinas dentro de la gramática que a su vez se encarga del estudio de una lengua. Veamos entonces en particular hoy en día dentro de la semántica las relaciones que se producen justamente. Las relaciones semánticas se van a presentar cuando la palabra presente algunas situaciones en particular sobre su uso, sobre su manejo. Es por eso que nosotros hemos visto, seguramente en otros cursos o en una determinada área, que aparecen relaciones como la que se presenta aquí. Número uno,
la relación de sinonimia, una relación muy conocida y que también requiere cierto nivel que vamos adquiriendo conforme van pasando los años o justamente conforme vamos adquiriendo mayor conocimiento. ¿Qué implica la relación de sinonimia? Implica que las palabras, ¿verdad? Un concepto base es reemplazado por otra palabra que tiene un significado similar o muy parecido. Como vemos aquí, por ejemplo, la sinonimia nos permite, en nuestro caso, a nosotros que somos emisores, utilizar dos o más piezas léxicas, dos o más palabras, como equivalentes en el acto comunicativo. Esto también hay que precisarlo. Dentro de la sinonimia, no todas las palabras son exactamente iguales. Hay algunas que tienen un área específica de uso. Vamos a explicarlo aquí. Antes de ver este ejemplo, yo quisiera darles uno para hablar justamente de la precisión léxica, que también va de la mano con estas categorías. Por ejemplo, el término perdón es un término amplio. Podemos perdonar a una persona, podemos perdonar una falta, pero en términos económicos, la palabra precisa y exacta que uno debe utilizar es la palabra condonar. Se condonan deudas. Única y exclusivamente tú puedes emplear el término condonar para cuando hables de deudas económicas. No puedes hablar de otra manera o no puedes condonar, por ejemplo, errores, equivocaciones. Eso no cabe en ese caso. Pero vamos a ver acá un ejemplo sencillo primero. Tenemos el término casa. Sinónimos de casa, muy simple. Tenemos el término hogar, tenemos el término mansión, puede ser también morada, vivienda y otras categorías más, otros términos más que aluden básicamente a algo muy similar al concepto que se presenta previamente. Hogar, mansión, vivienda, morada, seguramente tú podrías agregar algo más también ahí, pero cada uno va a tener también su propia especificidad, ¿no? Va a ser específico en cada uno de ellos. Por otro lado, en el tema de la antonimia, dos palabras son antónimas si una contiene al menos un rasgo que se contrapone a un rasgo de la otra. Es decir, aquí se va a presentar un rasgo de oposición. Entonces, tenemos para este caso dos clases de antonimia. La primera va a recibir el nombre de antonimia gramatical. Y la otra recibe el nombre de antonimia lexical. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de antonimia? Una gramatical y otra lexical. Lo primero que debes considerar es que ambas siempre van a presentar una relación de oposición. Entonces, vamos a ver acá, en el primer caso, una antonimia gramatical es aquella que se presenta exclusivamente a través de un prefijo. Es decir, la palabra va a presentar un prefijo, es decir, una pequeña partícula, una pequeña sílaba que indica contrariedad, que indica o puede indicar significados como falta de, carencia, en contra de. Entonces tenemos acá algunos ejemplos. Mira, observa. Nivel, la palabra posible y la palabra moral. ¿Cómo puedo indicar yo contrariedad? Muy simple, agregándoles, por ejemplo, prefijos. Puedo agregar el prefijo des, puedo agregar el prefijo in o el prefijo i, o puedo agregar el prefijo a. ¿Y qué es lo que va a pasar? Automáticamente, agregando esto, vamos a encontrar que aparecen términos como
desnivel, aparecen términos como imposible. Considera también que la I es obligatoria, pero la M puede cambiar por una M dependiendo del término o de la grafía que preceda, ¿no? Entonces, yo podría haber colocado de repente inclemente, y ahí ya no tendría que ser una M, sino que tendría que ser una N. Una cuestión pues ortográfica más que nada. Y en el caso de moral, puedo colocar amoral, o en otras circunstancias puedo colocar también inmoral. ¿Ok? Entonces, va a depender única y exclusivamente de una cuestión, digamos, de prefijo y una cuestión lexical. ¿Entendido? Entonces, una relación de sinonimia se da exclusivamente por una relación entre dos o más palabras que guardan relación entre sí de similitud. No en su totalidad, no al 100%, pero se da de esa manera. En cambio, la antonimia presenta una relación de oposición que vamos a completar en el siguiente video, ¿no? Ya estamos viendo la gramatical, se da exclusivamente a través de un prefijo, y luego vamos a ver ahorita la antonimia lexical. ¿Ok?